Cuando hablamos de problemas de optimización nos referimos a coger una función y calcular los valores de x que hagan que esa función tome un valor máximo o un valor mínimo, ¿sí? Básicamente, los problemas de optimización son uno de los problemas más retadores que presenta el tema de análisis en el examen de Lebau. No porque sean difíciles, sino porque son muy variados y pues no hay un procedimiento puntual para hacer cada uno. Es decir, cada ejercicio va a presentar pues un reto diferente. Sin embargo, acá lo que les planteo es un procedimiento general, ¿sí? Una forma de plantear de manera general cada uno de los problemas con la intención de llegar pues a una solución de la manera más fácil posible. Este procedimiento inicia primero con identificar las variables, los datos que nos han dado y, por supuesto, hacer un esquema. ¿Sí? Hacer un esquema me refiero a algún dibujo parecido a esto, si es un rectángulo, si es una parábola, etcétera, ¿vale? Porque usualmente las aplicaciones que le vamos a dar a los problemas de optimización son aplicaciones geométricas, cálculos de volúmenes, superficies, longitudes, perímetros, ¿sí? Incluso algunos ejercicios de álgebra, tipo cosas numéricas, con dinero, etcétera. Bien, entonces mientras sea posible, el primer paso debe ser entender bien el ejercicio y hacer un esquema, ¿vale? Luego, un paso muy importante es construir la función que queremos optimizar. Recordemos que optimizar significa o maximizar o minimizar. Esta función no es difícil hallarla porque usualmente se encuentra en el enunciado. Me van a decir, encuentra el área máxima o el perímetro mínimo o el volumen máximo. Bien, entonces ya yo sé que va a ser o área o perímetro o volumen la función que debo utilizar para la optimización. ¿Qué va a ocurrir? El punto central de este tipo de problemas está en que usualmente esta función que queremos optimizar dependerá de dos variables, la variable x y variable y. ¿Y qué ocurre? Que no vamos a poder derivarla para hallar pues, los valores de x que optimizan la función. Entonces, el paso 3 justamente es el paso clave de todo el proceso, que va de lo siguiente: conseguir que la función a optimizar dependa de una sola variable. ¿Cómo hacemos eso? Primero tenemos que buscar dentro de los datos del problema alguna relación o condición que nos relacione a ambas variables, a x y a y. Bien, seguidamente vamos a despejar y en función de x y esa y vamos a sustituirla en la función que depende de dos variables. Bien, eso nos permitirá eliminar la variable y quedarnos únicamente con la variable x. Bien, recordemos que esto es un procedimiento general, ¿vale? En algún ejercicio pues convendrá despejar x en función de y trabajar con y. Pero bueno, eso no vamos a entrar en detalles en esta generalización que estamos haciendo acá. Básicamente lo que queremos es una función que depende de dos variables, convertirla en una función que depende de una sola. Luego, en el paso 4, vamos ya a proceder a lo que es la optimización. Recordemos que cuando nosotros calculamos máximos o mínimos, lo que hacíamos era derivar la función, igualarla a 0 y despejar los valores de x, que serán justamente los valores de los candidatos a puntos críticos, ya sean máximos o mínimos. Será importante, acá lo coloco en el paso 5, comprobar que esos puntos justamente son máximos o mínimos, ¿sí? Es decir, tenemos que hacer el gráfico o utilizar el criterio del signo de la primera derivada. Esto ya lo habíamos trabajado en módulos anteriores, para determinar si un punto crítico es un máximo o un mínimo. También podríamos utilizar el criterio de la segunda derivada, ¿vale? Que se basa en el signo de la segunda derivada para saber si tenemos un punto máximo o un punto mínimo. Ya cuando hagamos ejercicios a continuación, vamos a estar haciendo énfasis en este paso 5 para pues recordar qué significa esto de los criterios de la primera y la segunda derivada. Finalmente, el último paso
será pues analizar los valores obtenidos, ver si tienen sentido o no. Si me da un valor negativo y un valor positivo y me están preguntando, por ejemplo, una superficie, pues no tendrá sentido el valor negativo por el positivo, por ejemplo, ¿vale? Y por supuesto responder a lo que nos preguntan. No podemos dejarle el problema simplemente x igual a 5, ¿no? Tenemos que decir qué significa ese valor de 5, ¿vale? Entonces, recapitulando, los problemas de optimización buscan hallar los valores de las variables que hagan que la función tome un valor máximo o un valor mínimo. Para ello tenemos que comprender el problema, hacer un esquema, construir la función que debemos optimizar, hacer que esa función dependa de una sola variable y luego proceder al cálculo de máximos y mínimos, derivando y comprobando que justamente esos valores cumplan con lo que nos están pidiendo. Antes de pasar al vídeo de los ejercicios típicos, vamos a hacer un par de ejemplos medianamente sencillos para aplicar el paso a paso que hemos estado estudiando. El primero, se desea vallar un solar rectangular con 400 metros de alambrada. Calcule las dimensiones que debe tener el solar para que con esa alambrada se limite el mayor área posible. Aquí básicamente es un problema de mayor área, queremos optimizar el área. Bien, primer paso, identificamos las variables y hacemos un esquema. Eso es lo más importante. Básicamente tenemos un solar rectangular que queremos vallar. Tenemos que indicar o identificar las variables. Las variables en este caso será el largo del solar y el ancho. Bien, lo puedo llamar A y B, pero por comodidad podemos llamar X e Y. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál será la función a optimizar? Nos lo están diciendo acá. Quieren el mayor área posible. Entonces la función a optimizar será una función de área. El área de un rectángulo es base por altura. Fijémonos entonces que esta función área está dependiendo de X y está dependiendo de Y. Y el área será X por Y. Área es igual a base por altura. ¿De acuerdo? Esto sería el primer paso en el cual identificamos las variables e hicimos un esquema. Y el segundo en el cual construimos la función que queremos optimizar. ¿De acuerdo? Ahora tenemos que ir al paso importante de convertir esta función que depende de dos variables en una función que dependa de una sola. Para ello vamos a utilizar las condiciones. ¿Qué condición nos están colocando en el ejercicio? Que disponemos únicamente de 400 metros de alambrada. Debo entender esto como un perímetro. Nos están diciendo que debo vallar máximo con un perímetro de 400 metros. ¿Este perímetro cómo se calcula? Es la suma de todos los lados. Será x más y, ¿no? X más y más y. Es decir, 2x más 2y. Y la condición es que este perímetro sea 400 metros. Fijémonos que si esta expresión la simplificamos un poco, estaríamos llegando a x más y es igual a 200. La dividí todo entre 2. Y de acá, finalmente, podremos despejar y igual 200 menos x. Esta condición es la que nos va a permitir sustituir acá y convertir a la función a en una función que dependa de una sola variable. Entonces, justamente, esto es el paso 3. ¿Sí? Buscamos alguna relación que exista entre las dos variables, en este caso el perímetro, despejamos y la sustituimos en la función a optimizar. Vamos a hacer esa sustitución. A de x tiene que ser x por 200 menos x. Para que la derivada quede más fácil, podemos hacer la multiplicación acá. 200x menos x al cuadrado. Vamos ahora al paso de optimización. Paso 4. Derivar para hallar los posibles puntos críticos. Hallamos a', que será 200 menos 2x.
Y recordemos que para hallar los puntos críticos tenemos que igualar la primera derivada a 0. Esto nos permitirá despejar x igual a 100. Si conocemos x igual a 100, podemos calcular y con esta fórmula como 200 menos 100, que serán 100. Estos son metros. Y en principio, esta sería la solución. Pero ojo, tenemos que verificar que en efecto x igual a 100 es un máximo. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, la verificación de que los puntos efectivamente son puntos máximos o mínimos, la podemos hacer ya sea por el criterio de la primera derivada, su signo, ¿no? O de la segunda. Por ejemplo, si uso el criterio de la primera derivada, que estos dos criterios los hemos trabajado en vídeos anteriores, ¿sí? Lo que voy a hacer es ubicar el punto crítico, que es x igual a 100, coger un valor a la derecha, por ejemplo 200, y un valor a la izquierda, por ejemplo 0. ¿Sí? Voy a ver el signo de la primera derivada. Esto. Si sustituyo 200, serían 200 menos 400, esto nos daría negativo. Si sustituyo 0, daría 200 menos 0, positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que la función crece y luego decrece. Entonces, el punto x igual al 100 es un máximo. ¿De acuerdo? Esto sería utilizar el criterio de la primera derivada. ¿Cómo sería el criterio de la segunda derivada? Hago uno o el otro, ¿de acuerdo? No hay que hacer los dos. Solo que los hago acá los dos para compararlos. El criterio de la segunda derivada implica que calculemos la segunda derivada, que será menos 2, y que la sustituyamos justamente en el punto que queremos evaluar, que es 100. Esto nos da menos 2. Una segunda derivada negativa indica que la función va hacia abajo. ¿Sí? Justamente este tipo de concavidad hacia abajo me dice a mí que el punto 100 es un máximo. ¿Vale? Por ambos métodos pues llegamos a que tenemos un máximo. Finalmente, la solución, ¿qué diríamos? Diríamos que cuando x es igual a 100 metros e y es igual a 100 metros, el área del solar será máxima. Entonces, esto es un problema típico de optimización. Vamos a ver un segundo ejemplo antes de pasar con los problemas típicos. En este caso, nos dicen, de entre todos los rectángulos de perímetro 12 centímetros, ¿cuáles son las dimensiones del que tiene la diagonal menor? Fijémonos que acá nos están pidiendo menor. Entonces, deberíamos obtener un mínimo cuando hagamos el cálculo. ¿De acuerdo? Entonces, primero intentemos hacer un esquema e identificar las variables. Nos piden rectángulos, parecido al ejercicio anterior. Bien. Y nos hablan sobre la diagonal. Recordemos que la diagonal es esto que tenemos acá. Bien. ¿Qué tenemos? Básicamente que dar nombre a las variables. Yo puedo llamar a este ancho x, perdón, al largo x y al ancho y. O lo puedo llamar a y b, pero bueno, yo creo que nuestro cerebro trabaja mejor cuando utilizamos como variables x e y. Bien. ¿Qué debo yo optimizar? Me lo dicen acá. Siempre, en el enunciado, siempre voy a encontrar de manera muy clara la función que debo optimizar. Aquí debo optimizar la diagonal. En el anterior debía optimizar el área. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos muy claro que la función a optimizar será la diagonal. La diagonal debemos calcularla, ¿vale? Esta la vamos a calcular por teorema de Pitágoras. ¿Sí? La hipotenusa será la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Entonces la función que vamos a optimizar depende
de dos variables, x e y, y será raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Tenemos la función optimizar y tenemos las variables estudiadas. Ahora, vamos al paso de conseguir que la función dependa de una sola variable. Para ello debemos buscar alguna relación en los datos, ¿sí? Fijémonos que prácticamente el único dato numérico que tenemos en el enunciado son estos 12 centímetros. ¿Sí? Me dicen que todos los rectángulos de perímetro 12 centímetros. Bien, entonces nos están hablando como condición que el perímetro, que tiene que ser nuevamente 2 veces x y 2 veces y, porque es la suma de todos los lados, tiene que ser 12. Esta es la condición que me han puesto. Si lo simplifico, dividiendo entre 2, tendríamos x más y igual a 6. Justamente de aquí puedo sacar la relación y es igual a 6 menos x. Esta relación es la que vamos a utilizar para sustituir acá y lograr obtener la función a optimizar dependiendo de una única variable. En este caso, la raíz de x al cuadrado más 6 menos x al cuadrado. Perfecto. Ya tenemos la función que queremos optimizar. ¿Cómo la vamos a optimizar? Vamos a calcular la derivada. Acá para que esto quede más sencillo, vamos a hacer esta identidad notable, ¿sí? Y la función estaría quedando de una manera pues, más fácil de trabajar como 2x al cuadrado menos 12x más 36. Bien, esta es la función d. La derivada, fijémonos que es la derivada de una raíz. ¿Cómo la calculamos? Ya sea haciendo esto elevado a la 1 medio, o si ya nos aprendimos la fórmula, era 1 partido de 2 veces la raíz de esto mismo, ¿sí? Venga, la derivada de esta función por la derivada interna, que sería 4x menos 12. Vamos a escribir esta derivada de una manera más cómoda. Fijémonos que yo este término puedo sacar factor común 2 y quedaría 2x menos 6. Bueno, justamente este 2 podría simplificarse con este otro y la derivada me estaría quedando 2x menos 6 dividido de la raíz de 2x al cuadrado menos 12x más 36. Ya tengo la derivada y ahora recordemos, derivada igual a 0 para obtener los valores de puntos críticos. Al igualar esto a 0, básicamente nos estaría quedando 2x menos 6 es igual a 0, ¿no? Porque si yo igualo esto a 0, todo este término pasa a multiplicar al 0, se elimina y quedo con esto. De acá puedo concluir que 2x es igual a 6, es decir, x es igual a 3. Muy bien, x igual a 3 ya debería ser el resultado que yo deseo, ¿sí? Aprovechamos acá rápidamente de calcular y tiene que ser 6 menos 3, es decir, y es igual a 3. Entonces ya tengo el problema prácticamente resuelto, solo que me falta verificar que en efecto estos valores sean máximos o mínimos. Bien, acá no vale la pena que nos planteemos hacer el criterio de la segunda derivada. Esta derivada es muy fea. Si calculamos la segunda derivada va a quedar una cosa enorme, ¿sí? Entonces la verificación la podemos hacer mejor con el criterio de la primera derivada, es decir, estudiando el signo. Para el valor de x igual a 3, puedo escoger a la derecha un número, por ejemplo el 4, y a la izquierda otro, por ejemplo el 0, y evalúo el signo de la primera derivada. Al sustituir en 0, nos estaría dando negativo arriba, porque sería 0 menos 6, y acá abajo raíz de 36, es decir, daría negativo. Al sustituir en 4,
esta sustitución nos da 2 partidos de raíz de 20, ¿vale? Está positivo. Lo hice en la calculadora. ¿Qué significa esto? Que la función decrece y luego crece. Entonces, x igual a 3, es un mínimo. Que recordemos que justamente queríamos obtener un mínimo. Una diagonal menor, ¿vale? Finalmente, respondemos, ¿sí? Cuando x es igual a 3 y y es igual a 3, la diagonal será mínima. Bien, y creo que no nos preguntaban nada más. Ah, bueno, sí, nos preguntaban el valor de la diagonal. Nada, tendremos que sustituir, ¿no? Voy a hacerlo por acá. Esa diagonal será la raíz de 3 al cuadrado más 3 al cuadrado, que sería raíz de 18 centímetros.